Finalmente el gobierno exhibe como un logro de la gestión económica decir que la Argentina corrió el mes de abril con una inflación de un dígito. Por fin un dígito en el índice de precios al consumidor. Sí, lo celebraron las autoridades nacionales. Primer mes desde que asumió Javier Milei que la inflación nacional tiene un dígito. Aquí en la provincia de Mendoza, por segundo mes consecutivo, tenemos una inflación mensual de un dígito. Vamos a repasar los números en este mapa que hemos preparado para vos. 8,8% fue la inflación de abril en la República Argentina. Un poco más abajo del nivel general estuvo la de Mendoza, 7,4%. El acumulado a nivel nacional en lo que va del año, bien digo, perdón la redundancia, 65% de inflación acumulada. Es que terminamos el año pasado, ese último mes, en donde se conjugan las administraciones de Alberto Fernández y de Javier Milei, con una inflación que ya ustedes van a ver en un gráfico. Es extraordinaria, por eso que Milei decía, si seguíamos en este rumbo, en este camino, indefectiblemente terminábamos en una hiperinflación superior al 1000% anual. Él justifica sus decisiones en torno a la parte financiera del país y a la economía, parándose en esto. Si seguíamos en este camino, terminábamos en la hiper. Así es. Estamos con un interanual cercano al 300%, claro. 290 aproximadamente, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y si seguimos avanzando, nos vamos a encontrar con este gráfico, acá Fernando, del que vos hablabas. Exactamente. Fíjate diciembre, 25,5%. Por cuarto mes consecutivo presenta una inflación desacelerada la Argentina. En enero 20,6%. Febrero, ¿te acordás? 13,2%, seguía en dos dígitos en el mes de marzo, 11%, y en el mes de abril finalmente llegamos a ese número de un dígito, 8,8%. Y cuidado, porque aquí tienen un impacto muy, pero muy especial el tema de servicios públicos, el tema de energía, combustibles, el tema de los servicios de salud, esta tan mentada historia de las prepagas y la desregulación de sus precios, el sacarle el pie de encima, y también la inflación núcleo que se denominó en algún momento en estos primeros 60 días en términos de alimentos. Es cuando el sector empresario de la industria alimenticia en enero, resolviendo antes en diciembre, el dólar se vuela, hombre no lo va a controlar y nos mandaron precios a las góndolas con un dólar calculado a 2.200, siendo que hoy el blue ni siquiera llega a 1.100 y hoy porque se despertó. Aquí se entiende parte de la historia de por qué el comportamiento de los precios. Veremos cómo sigue esta historia, ¿no? Claro. Precios de los alimentos que no bajaron en enero a pesar de esas subas por las dudas de la mayoría de los empresarios. Pero que no iban a bajar, y tampoco ustedes van a ver enseguida cuando desagreguemos por capítulo cómo se comportó el índice de precios al consumidor, cómo se comportó el precio de algunos alimentos. ¿Se acuerdan la importación de alimentos? La que se iba a habilitar de alguna manera para contrarrestar el crecimiento de precios. Para ver si generaba competencia. Todos los detalles. Sigamos avanzando con los capítulos que más aumentaron. Esto es Mendoza, mes de abril, indumentaria, por una cuestión netamente estacional. Estamos en pleno cambio de la temporada, 23,7%. Indumentaria es un índice que, de acuerdo a la historia, también debería estar alto en el mes de mayo, en lo que va del mes de mayo. Vivienda y servicios, traccionado principalmente por el aumento en la tarifa del gas y la electricidad, 19,9%, y gastos de salud, que esto incluye prepagas pero también medicamentos, 8,8%, lo que más aumentó. Alimentos. Y un mes de abril, que no me van a dejar mentir mis compañeros, me corrigen por favor, que marcó la decisión del gobierno a las empresas de medicina prepaga retrotraer los incrementos superiores al 100% y que no en todas se terminó aplicando. Ya enseguida vamos a hablar de ese tema. Si te parece, Fernando, vamos a escuchar ahora, aparte de lo que dicen los empresarios de los alimentos. Alimentos es un rubro que por primera vez no se mete entre los 4 o los 5 que más se incrementaron. Estuvo en el orden del 4% aproximadamente, y muchos inclusive registraron deflación, u otros, en el mejor de los casos, directamente mantuvieron sus precios. Vas a escuchar a un empresario mayorista, pero también a una empleada de lácteos que hace referencia puntualmente a este tema.
Y la verdad que si nosotros tomamos alimento, ha estado a la mitad del promedio, o sea, no supera el 4% el promedio de alimentos y limpieza y perfumería, que son los productos que más han bajado. El azúcar, bueno, harinas algunas también han bajado los productos de limpieza y perfumería, cuidado personal, eso han bajado de forma significativa. Los enlatados también han bajado con respecto al mes de abril. Son muy poquitas las empresas que nos han dado listas con aumento, algunas de panificado, pero las de segunda marca, las de primera marca no, porque bueno, estaban con el precio alto, esas han bajado, pero por supuesto que el consumo se ha retraído, lo dicen los números de todas las empresas que toman las estadísticas, y está alrededor de entre el 7 y el 10% con respecto al año pasado. Los estamos tratando de mantener. Hoy por hoy un sachet de leche cuesta 860. Por el momento se sigue sosteniendo este precio, no sabemos hasta cuándo, porque bueno, realmente cuesta mantener este valor diario de la leche. ¿Qué es lo que más ha aumentado, por ejemplo, para elaborar los lácteos? Materia prima sería todo lo que es, nosotros trabajamos con el tema plástico, lo que es botella y el plástico del sachet, entonces eso influye en el valor. Bueno, vamos a repasar cuáles han sido los alimentos en el mes de abril. Esto es región Cuyo, que mayor incremento registraron. Verduras y legumbres pasa siempre cuando comienza el frío. 18,5% es lo que más se incrementó. Leche, lácteos y huevos se incrementó 9,6%. Aceite y manteca 7,5%. Por primera vez en estas categorías no están las gaseosas y los jugos, que desde el mes de enero habían estado en primero o en segundo lugar del impacto que habían tenido en sus precios. Y seguimos avanzando, y ahora sí te vamos a mostrar esto, Fernando, y bueno, será cuestión de los analistas, bueno, determinar si tiene algo que ver o no la incorporación de los productos importados a la góndola. Mira, usemos el sentido común, Marina. Vos vas al supermercado, todos nosotros vamos al supermercado. Sí. La mayoría de los productos importados que uno observa en algunas góndolas de algunos centros comerciales, hiper o supermercados, observamos precios que están por encima de la media. Por ejemplo, hay pastas italianas de marcas muy reconocidas en Italia que están por encima del valor de lo que puede llegar a costar un fideo argentino. O por ejemplo, algunas conservas. Pero yo no estoy en condiciones de decir si fue por eso que bajaron otras cosas o si definitivamente se están reacomodando los precios en función de la oferta y la demanda. Mira, yo puedo tener un contenedor de azúcar enorme, sacando la zafra, ¿no? Sacando la cuestión estacional. Puedo tener un contenedor enorme guardado en el depósito de mi negocio. Pero lo real y lo concreto es que si voy a venderlo al mismo precio que pretendía venderlo hace 2 meses, me parece que no lo voy a terminar vendiendo. Y tengo la mercadería paralizada. No sé si es el caso del azúcar, no sé si es el caso del tomate en conserva o de la banana, que aquí ya entran a tallar otros temas totalmente diferentes, porque la gran producción de banana se importa o de Ecuador o de Bolivia o de Paraguay o de países grandes productores bananeros en el mundo. Tomate en conserva registró una baja en el mes de abril del 5,5%. La banana y la mayoría de las frutas registraron bajas. Es una cuestión estacional también, 16,5%. El azúcar, 2,6%. Y también tenés otros productos que registraron bajas, pero por debajo del 1%, por eso no lo hemos colocado. Pero también son importantes, como por ejemplo la harina. De hecho, en el mes de abril... David, por ejemplo, que algunas marcas y tipos de harina habían disminuido sus valores. Exactamente. De hecho, aquí en la provincia de Mendoza hace muy poquito aumentó el precio del pan, y desde la Cámara de Panaderos argumentaban que no tenía que ver con el precio de la harina, que no se había movido eso, sino que era por una cuestión de la tarifa eléctrica y la tarifa de gas. Lo habían aclarado puntualmente porque en general esos precios no se habían movido, como así también el café molido. ¿Te acordás la cantidad de meses que estuvimos acá hablando de cómo había subido el precio del café? Sí. Bueno, por primera vez 0,4%, muy poquito, pero no importa, bajó el precio del café molido. Reiteramos, depende del vaso, del costado del vaso que veas o de la porción del vaso que veas, y es que hay algo para festejar o no. Indudablemente, en aquella que está ocupada por el líquido, haber bajado la inflación a menos de un dígito no deja de ser una buena noticia. Ahora, si observamos el acumulado en el año, como arrancamos enero, y cómo lo llevamos al mes 4, porque esto es abril,
Mayo lo estamos transitando. Así es. Las autoridades económicas del gobierno de Milei sostienen que todavía la de mayo puede estar un poquito por debajo de esta, pero atención, porque se han prorrogado el impacto del incremento de las tarifas, por ejemplo, en las tarifas de gas. El gobierno lo sabía que tenía que ponerle un freno a esto para controlar y postergar. intentar que ese número se impactara de la menor manera posible cuando encendemos un hornalla o cuando prendemos una estufa. Pero bueno, ¿ha bajado el dígito? Sí. ¿Hacía más de 6 meses que no ocurría? Es cierto también. Es cierto. Por eso nos remitimos a los números. Así es. Hablemos con la gente. ¿Te parece que los escuchemos? Sí, claro. Dale. ¿Qué siente cuando van a conocer estas cifras de la inflación? Bueno, alegría, digamos, porque va descendiendo y creo que empieza un nuevo rumbo para la Argentina. De a poquito, lo que pasa es que uno está atento a esos movimientos, pero de a poquito vas viendo los precios, pero también vas viendo lo que cobras. Y ahí es donde sigue habiendo un desfasaje, sigue estando atrasado. ¿Qué ves vos como consumidor? Justo en el precio de los alimentos es donde he visto movimiento de vuelta. Uno no tiene la herramienta para saber a ciencia cierta qué porcentaje hay de inflación. Sí hemos visto que no está subiendo a lo loco como antes. Estamos igual que estos meses para atrás, pero se nota la estabilidad momentáneamente. ¿No ve que los precios se mantuvieron, que algunos bajaron, que algunos subieron? ¿Qué realidad se encuentra? Bajar no, pero se han mantenido. ¿Qué siente cuando hablamos de inflación, cuando dan estos números? Siento un dolor. Pero sí, aparentemente estuviera bajando un poco, me parece. Al menos en algunas cosas de la canasta familiar, ¿verdad? Hace mucho que no hago compras importantes, pero creo que sí que ha bajado un poco. Me parece que si bien hay precios que están estables, es porque también no hay consumo, han subido otras cosas, sí. Me parece que sí ha bajado, pero no un dígito. Y cuando vas al súper encontrás esto, que algo bajó, que se mantiene o que otro subió, ¿qué viste en el supermercado? Sí, sí. Me ha llamado la atención que hay productos que están hace 3 semanas al mismo precio y otros que han bajado incluso. Qué increíble esto. ¿Vos te imaginás en cualquier país un producto vale lo mismo durante mucho más que 3 semanas y acá nos sorprende? O una variación muy pequeña. Pero bueno, ese es el panorama en la Argentina. Hablábamos y vos decías, Fer, esto de la ley de oferta y demanda que puede haber incidido, por supuesto, en la baja de la inflación. Desde la Cámara Argentina de Supermercados indicaron que el consumo se retrajo mismo mes del año pasado en el orden del 15%. Es decir que sí, por supuesto, hay muchos factores que inciden para que se desacelere o no la inflación, pero que hay menos gente consumiendo o comprando con menos plata en la calle. Bueno, es cierto también, lo dicen los números. Hay que ver el comportamiento de la discusión salarial, la discusión paritaria, cómo se van a empardar los sueldos si es que se llega a términos inflacionarios, quiénes son los gremios que lo van a superar o aquellas actividades y demás. Ponme el Twitter, por favor. Ahí Dale, ahí lo tenés. Mirá, la red X de Milei. Gol. Una imagen, sí. Abrazando a Caputo. Es una foto abrazando al ministro de Economía, Luis Caputo, y de alguna manera celebrando los números que se dieron a conocer de la inflación. Como te decíamos, 4º mes consecutivo en que la inflación se desacelera y además se compartieron Voto estos del 1 números. de mayo en la Asamblea Legislativa, en el Congreso de la Nación. Pero mira, acá tenemos el otro contraste también. Por es el tema. Que decimos blanqueo de trabajadores, la discusión salarial y paritaria, cómo se van morigerando esos dos índices para que avancen sin provocar inflación, pero sin provocar más pobreza o más indigencia. La línea de la pobreza en Mendoza para el mes de abril superó por primera vez ese gran umbral que son los 700.000 pesos y se ubicó casi en los 730.000, un incremento mensual del 6,6%. Un poquito más abajo estuvo el incremento que lo que se registró en la Argentina y la línea de la indigencia ya la tenés por encima de los 300.000 pesos y subió 3,9%. Fíjate que la de la indigencia subió mucho menos que la de la pobreza y esto es puntualmente porque en el mes de abril los alimentos no registraron un alza tan notable como meses anteriores, 4% nada más los alimentos. Señora, muchas gracias. A ustedes. Muy amable.